Camarada, ¿qué opina usted acerca de los ataques que se realizaron a los campamentos de las FARC en la madrugada del 1 de marzo? Para nosotros ha sido un hecho muy doloroso el conocer que en la madrugada del 1 de marzo, en territorio ecuatoriano, fue violada la soberanía de ese país hermano por la aviación del ejército de Colombia, asesorada por los Estados Unidos de Norteamérica, por sus centrales de inteligencia y por su aparato militar, para bombardear y masacrar a un grupo de seres humanos que estaban en un campamento. En este caso se trató de camaradas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, y de un grupo de civiles que estaban en este campamento, que más que ser un campamento militar, era un campamento por la humanidad. Los que estaban en ese campamento eran los que operaban, los que hacían el trabajo para lograr el canje humanitario. Y entonces, el canje humanitario y la lucha por el bienestar de la humanidad no es cuestión que le interese al gobierno colombiano ni al gobierno de los Estados Unidos, y la prueba inequívoca de eso es esa masacre, ese genocidio que se cometió. Quiere decir ahora, independientemente de los calificativos, que por supuesto estamos en contra de ellos, del terrorismo, del narcotráfico que se le imputan a este grupo de revolucionarios y ese grupo de jóvenes civiles inquietos que estaban ahí haciendo una investigación, quiere decir ahora que basta acusar a alguien de terrorista, de narcotraficante, y sin derecho a ningún juicio, sin ningún derecho humano, se bombardea, se masacra, se mata. Condenamos enérgicamente por parte de la Juventud Comunista estos hechos, primero porque somos seres humanos y nos duele la masacre que ahí se cometió, y segundo porque los que murieron ahí, principalmente el recuerdo que nosotros tenemos del camarada Raúl Reyes, miembro del secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, es de un hombre íntegro, de principios, marxista, leninista, combativo, un revolucionario y un soñador y un trabajador de todos los días por cambiar este mundo y por lograr un mundo mejor. Nosotros, al momento que nos enteramos y que se fue comprobando por la prensa internacional y por todos los medios la caída, de la muerte del comandante Raúl Reyes y del grupo que lo acompañaba, esta muerte, que este bombardeo cuando estaban dormidos, vuelvo a repetir, una cosa espantosa, pues una masacre lo que se cometió ahí. La Juventud, su secretariado se reunió y emitió una declaración inmediatamente de repudio a este asesinato, de honor y de gloria al comandante Raúl Reyes y a los combatientes que ahí murieron, un recuerdo nostálgico pero lleno de combatividad también de los civiles que estaban ahí y que murieron. Y inmediatamente, junto con el Partido de los Comunistas, convocamos en México a unirse a la movilización internacional del día 6 de marzo en contra del paramilitarismo, por el canje humanitario. Nosotros nos sumamos en México y decidimos, sobre todo, a pesar de todas las críticas que pudiéramos haber recibido, de todos los señalamientos que pudimos haber tenido por parte de la prensa amarillista putrefacta que hay en México, nosotros decidimos salir a la calle, manifestarnos, porque somos jóvenes y somos hombres y mujeres de principios, y uno de ellos es el internacionalismo proletario, y sobre todo y también principios de carácter humano, fuera de cualquier ideología, que sentimos, como lo dijo Martí, como lo dijo el Che Guevara, dolor en nosotros mismos por lo que le sucedió a los que murieron esa madrugada fúnebre del 1 de marzo, y era necesario salir. No podíamos escondernos, no podíamos ser cobardes, no podíamos callarlo por cualquier cosa, sin importar las condiciones, sin importar las consecuencias, sin importar lo que viniera después, porque cuando se trata de cuestiones de principios, a uno debe dejar a un lado lo que pueda venir después. Cuando todo se acaba, lo que debe quedar firme siempre son los principios. ¿Qué motivó al Partido de los Comunistas a manifestarse en la Embajada de Colombia? Nuestro deber internacionalista. Nosotros somos un partido
que agrupa a trabajadores mexicanos, a obreros, a campesinos, a pescadores, a indígenas. Y bueno, no somos un grupo que considere que nuestras demandas y nuestra lucha sea solo como mexicanos, sino que forma parte de la lucha internacional de los trabajadores del mundo por liberarse. Y en ese sentido nosotros vemos a nuestros hermanos colombianos, concretamente al Partido Comunista Colombiano clandestino, pues como eso, como nuestros hermanos, como nuestros compañeros de lucha, y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia las vemos como una organización a la que se le debe dar el trato de fuerza beligerante en la guerra civil que sucede en el pueblo colombiano desde hace más de 40 años. Nosotros somos ajenos, por supuesto, a intervenir en los asuntos que le corresponde solo al pueblo colombiano resolver. Es decir, las cuestiones que están en litigio, valga así tan violentamente en Colombia, las deben resolver solo los colombianos. Y por supuesto que no estamos interviniendo en absoluto en nada de las cuestiones de la vida del pueblo colombiano, y rechazamos que el imperialismo norteamericano esté interviniendo como lo ha estado haciendo, y sean los que hayan proporcionado la información, la asesoría y hasta los misiles que seguramente se emplearon para asesinar a nuestros compatriotas y a nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Nos obliga entonces ir eso a principio internacionalista a la embajada de Colombia a demandar el respeto a nuestros hermanos, el alto a la agresión, el alto al asesinato. ¿Qué opina acerca de lo que pasó el 1 de marzo con los ataques a los campamentos de las FARC? Fue un crimen monstruoso. La actitud del gobierno neofascista, hay que decirlo ya, de Uribe, me hace pensar en crímenes que Israel comete contra el pueblo en Palestina y en Líbano, lo que hicieron. Esto de ya no respetar la soberanía de un estado vecino, estos bombardeos salvajes, después venir con tropas aerotransportadas a rematar los sobrevivientes, algo repugnante. Yo creo que hoy día se puede decir que hay un pequeño tercer Reich. Colombia, bajo la presidencia de Uribe, es un tercer Reich latinoamericano. Es repugnante lo que pasó, este crimen monstruoso que hubo ahí. ¿Y qué opina acerca de que al Partido de los Comunistas y la Juventud Comunista de México esté siendo señalada y criminalizada por tener nexos políticos con esa organización? Yo creo que eso da una pésima imagen del gobierno de Calderón, porque incluso cierta prensa, hay aquí alguna prensa que procura ser dentro de la objetividad burguesa, de transmitir un poco lo que pasó, pero hay otra que no, que facilita la tarea, el gobierno, aquí Calderón, su indiferencia, su falta de sensibilidad, de ayuda, incluso a Lucía Moret, herida, y la persecución después a los jóvenes que estaban ahí para el evento bolivariano y que no tenían, no hay, jurídicamente yo digo esto porque he sido enjuiciado 190 veces en Portugal por defender los trabajadores durante la Revolución Portuguesa, que el gobierno de Calderón deja una imagen pésima con su actitud, que es vergonzosa.